Hola, buenas tardes compañeros de Cambio Sindical es tu Derecho. Hoy estamos transmitiendo con el licenciado José Carlos González Reyes. Licenciado, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Gracias Bien, por la entrevista que me vienes a hacer. no, a usted licenciado de que nos dé informes de todo lo que acontece en el sindicato y pues con relación a lo que viene el día 8 de abril, en donde se está convocando a los trabajadores a su defensa, ¿no? Que se informe de cómo se pueden defender, licenciado. Así es, en su momento pues ya se está acercando la fecha tan mencionada del 8 de abril a las 4 de la tarde en la explanada del Monumento a la Revolución, en donde, bueno, habré de dar quizás algunas fórmulas para poder corregir el rumbo de esta vida laboral burocrática. No, pues qué bueno, licenciado. Pues tuvimos una plática por radio, licenciado, en días anteriores y pues las preguntas siguen corriendo, licenciado. Por suponer, tenemos una pregunta que ha sido muy, pues muy solicitada para su respuesta por medio de usted. El proyecto legislativo laboral burocrático y de seguridad social, ¿esto a qué viene, licenciado? ¿O qué nos quiere decir con esto? Bueno, fíjate que a grandes rasgos es muy importante señalar que, si ustedes recuerdan, en la Ciudad de México se conformó el famoso constituyente para la Ciudad de México. Sí, licenciado. En ahí se trataron diversos temas, se realizaron diferentes mesas de trabajo para realizar lo que viene siendo la Constitución de la Ciudad de México. Y lo estoy mencionando sobre un proyecto legislativo porque una vez que se dio la creación de la Constitución de la Ciudad de México y que se publicó el viernes 29 de enero en el Diario Oficial de la Federación, ahí hace de manifiesto la reforma legislativa que hubo, porque los trabajadores del gobierno de la Ciudad de México salen del apartado B del artículo 123 constitucional y pasan a formar parte del artículo 122 constitucional, lo que significa que ese artículo que rige a la Ciudad de México a nivel de la Constitución Federal, de ahí se desprende que la Constitución de la Ciudad de México hoy tenga que regular las relaciones laborales con la jefa de gobierno hoy en turno. Ok, licenciado. Pues con otro respecto que tenemos, licenciado, la defensa de la democracia sindical y la autonomía a través del voto del trabajador, uno de los puntos importantes y medulares para este cambio sindical que se quiere, ¿no? Mira, fíjate que es muy importante hacer de manifiesto que estando ahora el presidente de la República en turno, se mandó una iniciativa de reforma a la ley federal burocrática que va a ser esa ley la que regule transitoriamente a los trabajadores del gobierno de la Ciudad de México y también la materia de libertad sindical y democracia sindical. En esa reforma que fue publicada el 1 de mayo del 2019, hoy por primera vez se da la oportunidad de que exista el voto del trabajador burocrático para la elección de su comité ejecutivo general y presidente del sindicato pues, que corresponde, en este caso del gobierno de la Ciudad de México. Muy bien, licenciado. Yo creo que con esto pues es muy importante para acabar todos los abusos que hay, ¿no? Y que siguen todavía y la gente que se sigue aferrando a estar ahí. Ahora sí la decisión va a ser del trabajador, ¿no? Así es, creo que desgraciadamente el sistema burocrático pues obedeció también a un sistema político. Hoy, sin duda alguna, también con la aprobación del Senado del convenio 98 para la elección de dirigencias sindicales sobre la libertad de sindicación, es muy importante señalar que por primera vez debe de existir una verdadera democracia. En una entrevista anterior tuve bien a decirte que en el 2019, en el mes de noviembre, estuve en un foro temático de la Ley Federal Burocrática en el Senado de la República y es mi intención reiterar nuevamente esa propuesta que hice de manifiesto ahí a los legisladores, que es fundamental crear
el Instituto Nacional de Elecciones Sindicales para que de alguna forma los sindicatos burocráticos cedan un poco de la soberanía a un instituto imparcial y que este es el que lleve realmente una elección dentro de las organizaciones sindicales burocráticas y seamos los pioneros, así como lo fuimos en la Constitución de 1917 cuando se creó el derecho laboral. Sí. Hoy volvamos a ser esos pioneros y le podamos decirle al mundo, no nomás a la burocracia, al mundo, que en México se está proponiendo ese proyecto para que realmente los dirigentes sindicales estén legitimados por el voto del trabajador y sea el trabajador el que elija realmente a su presidente o secretario general según la denominación del sindicato y este represente realmente los intereses de los trabajadores y no sean los congresos nacionales o congreso, en el caso de la Ciudad de México, local, el que elija al presidente. Eso ya se terminó. Hoy la reforma laboral burocrática en materia sindical exige que haya procesos transparentes y el vigilante tendrá que ser el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, pero reitero, es fundamental que exista más allá un instituto de elecciones sindicales y el tribunal que se encargue de impartir justicia para separar las funciones administrativas. No, y sobre todo que sería muy importante, ¿no, licenciado? Porque ya se acabaría el dedazo, la herencia del puesto sindical y pues muchas anomalías que vienen con todo esto, ¿no? Los abusos, los sería muy importante esto. Creo que muchos de los aún viejos sindicalistas pues quizás se ven incómodos en este tipo de reformas que les hacen porque estaban acostumbrados a vivir de la organización. Así es. Pero quizás hay que darle vuelta a la página y decir que hoy esa democracia que el Ejecutivo Federal ya inició reformando la Ley Federal Burocrática ya llegó para quedarse e iniciar los procedimientos electorales sindicales y sean los mismos sindicatos los que realmente presenten padrones legítimos en donde exista la voluntad del trabajador para que se afilie libremente y en su momento pues manifestar a través del voto quién quiere que sea su representante sindical. Pues sí, licenciado, pues ahora sí que información muy importante, ¿no?, de interés del trabajador. Licenciado, otra pregunta que tenemos, la creación de un nuevo modelo estructural vigente de condiciones generales de trabajo, ¿esto qué nos viene después de elecciones? ¿Quién lo organizaría? ¿Cómo estaría la situación en este caso? Bueno, mira, a partir de la Constitución de la Ciudad de México, se establecen mecanismos que regulan la relación jurídica con hoy la jefa de gobierno. Sí. En el caso del gobierno de la Ciudad de México, las últimas condiciones generales de trabajo fueron el 13 de septiembre del 2013, okay, con una vigencia de 3 años y que a partir del 2016 pues no se han revisado. Así es. Lo que significa que desgraciadamente, quizás por la intromisión de gobiernos anteriores y que metían las manos a la organización, no se ha dado esa nueva regulación jurídica laboral. ¿Esto qué significa? Cuando yo estoy diciendo un nuevo modelo de condiciones generales de trabajo es decir de antemano que la relación jurídica de trabajo con la jefa de gobierno tiene que tener una vigencia dentro de la reforma constitucional federal en materia laboral burocrática y en el caso de la Constitución de la Ciudad de México. Tiene que estar vigente, actualizada, pero también actualizada dentro del marco de lo que vienen siendo los tratados internacionales y también, y hay que decirlo, en la avanzada jurídica que en jurisprudencia está estableciendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación o bien el Poder Judicial Federal. Ok, licenciado. Pues es información que yo creo nadie nos ha dado a los trabajadores y que pues gracias a esto se les hace la invitación a que se sigan informando la defensa que se les puede hacer para el día jueves 8 de abril a las 4 de la tarde en la explanada del Monumento a la Revolución.
Y pues compañeros, pues ahí está la información que nos da el licenciado y de esto y de mucho más que se pueden informar ese día. Recuérdenlo, el 8 de abril a las 4 de la tarde en la explanada del Monumento a la Revolución. Licenciado, la pregunta de toda la semana, de todo el mes yo creo. La defensa legal y política del sistema de pensiones contra el UMA. ¿Cuál sería, licenciado? Bueno, mira, quiero quizás darle una pequeña probada de una vez de lo que va a ser ese día. Sí, licenciado. De manifiesto, la reunión. Mira, hay una cosa particular que la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hizo al interpretar el tema del salario mínimo y el UMA, estableciendo ya jurisprudencia misma que en su momento voy a darles el día 8, aquí lo tengo, quiero que estén avisados de ello. Pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación quizás no observó que la burocracia nacional, hay un tema que era el gobierno de la Ciudad de México, antes departamento del Distrito Federal. Entonces yo creo que quizás se casaron con la idea de que toda la burocracia al servicio del Estado es la misma en toda la nación, y no es cierto, precisamente porque el legislador federal hizo la reforma constitucional para crear el gobierno de la Ciudad de México y darle una constitución. Aquí es muy importante, y esto lo voy a dejar muy subrayado, la jurisprudencia habla para toda la burocracia nacional, pero en el caso del gobierno de la ciudad, ustedes bien lo saben como burócratas de la Ciudad de México, que hay dos tipos de nómina o clave, que es la clave 1 o nómina 1 y clave 5, que es el captralil. Sí. El sistema de pensiones de la nómina 1 está bajo el régimen del 10º transitorio y en caso de la nómina 5 con el reglamento. Ahorita les aplica o les va a aplicar lo del UMA nada más a los de la nómina 1. Pero aquí es muy importante subrayar que hay un artículo en la Constitución Federal, que es el artículo 6º, transitorio, que, si no me recuerdo, es el tercer párrafo. Hay unas palabritas ahí mágicas que quizás será motivo de discusión, no solamente en tribunales, no solamente a nivel sindical, sino también a nivel político. ¿Por qué razón? Porque en ese artículo establece que al reformarse el artículo 123 y dejar a los trabajadores del gobierno de la Ciudad de México en un diferente artículo que es el 122, ese artículo transitorio de la Constitución Federal, que es el 6º transitorio, tercer párrafo, estipula que todos los derechos adquiridos a la presentación del presente decreto reformatorio deberán conservarse esos derechos. Entonces quiere decir que si la Constitución protege el sistema de pensiones con salarios mínimos para la clave 1, deberá de respetarse eso, porque es anterior a cualquier interpretación que haga la Corte, inclusive que sea una interpretación constitucional, porque hay un derecho adquirido previo a la presentación de la nueva jurisprudencia que hoy hace valer el UMA dentro del sistema de pensiones. O sea que con esto nos quiere decir que es posible echar atrás esta reforma, licenciado. Eso es una discusión que tendríamos que hacerla a nivel ya, pues quizás de gobierno, porque a veces en los tribunales, y me refiero al Tribunal Fiscal el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, como en los tribunales colegiados, quienes son impartidores de justicia creen que la burocracia es igual, y no es cierto. El gobierno de la Ciudad de México tiene una particularidad en ese tema, y eso es muy importante
decirlo, porque si es así como les estoy comentando, luego entonces, si ya me está diciendo la Constitución Federal, que efectivamente es el artículo 6º, tercer párrafo, si me permiten le doy lectura. Claro que sí, licenciado. Dice aquí, artículo 6º de la Constitución Federal transitorio, las reformas al primer párrafo del apartado B del artículo 123, base onceava, que es lo relativo a la seguridad social, relativas al régimen jurídico de las relaciones de trabajo entre el gobierno de la Ciudad de México y sus trabajadores, entrará en vigor el 1 de enero del 2020. Y dice el artículo 6º, tercer párrafo, los trabajadores de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial de la Ciudad de México, sus demarcaciones territoriales y sus órganos autónomos, así como las entidades paraestatales de la administración pública, conservarán los derechos adquiridos que deriven de la aplicación del orden jurídico que los rige, en este caso la ley del ISSSTE, al momento de entrar en vigor el presente decreto. Entonces, esos derechos deben estar protegidos o están protegidos por la Constitución, porque es una determinación de la Constitución Federal. Y luego sigue diciendo, los órganos públicos de la Ciudad de México, que hasta antes de la entrada en vigor de este decreto se encuentren incorporados al ISSSTE, continuarán sujetos, al igual que sus trabajadores, al mismo régimen de seguridad social. Luego, entonces, si me está diciendo la Constitución Federal que estoy protegido en mis derechos adquiridos y estoy en iguales condiciones en la ley del ISSSTE que me rige en ese momento, en consecuencia, el criterio jurisprudencial no le tiene que ser aplicable, cuando menos a los trabajadores del gobierno de la Ciudad de México, activos, pensionados y jubilados, de la nómina. Ese es el detalle, el secreto que voy a también a pronunciar ese día. Oye, el detalle, licenciado, ¿no? De que usted nos lo dice con la ley en la mano, ¿no? No que otros están dando gritos, pero pues no nos explican, no nos dicen y usted nos está informando de lo que realmente es, ¿no? Licenciado, también tenemos otra pequeña pregunta, pero creo que muy grande de los trabajadores. Los que no tienen dígito sindical y que no cuentan con derechos, ¿por qué, licenciado? ¿Y qué derechos se les puede defender a ellos? Mira, también ese día voy a dar a conocer el tema que me estás preguntando. Les voy a regalar el criterio de pleno de jurisprudencia del Poder Judicial Federal, que aquí lo tengo, en donde les voy a explicar que las relaciones jurídicas de trabajo para todos esos trabajadores de base que no cuentan con dígito sindical, en principio, al momento de estar dado de alta como trabajador de base del gobierno de la Ciudad de México y haber pasado los 6 meses, un día, para la inamovilidad, en ese momento, todos esos trabajadores tienen derecho a la aplicación de las condiciones generales de trabajo. El hecho de no tener el dígito sindical significaba para el gobierno anterior, que era perredista, y el exdirigente y presidente del sindicato, un motivo de corrupción para vender los dígitos sindicales. Así es. El tema, y lo dejo claro, del dígito sindical es un elemento jurídico que tienen los trabajadores en principio como derecho y segundo como libertad de elegir a qué sección sindical quieren pertenecer. Pero no debe estar condicionado a una cuestión de un acuerdo en las condiciones generales de trabajo. Es decir, simplemente para que se me apliquen las condiciones generales de trabajo, debo ser trabajador de base, 6 meses y un día, y me deben de aplicar. Pero dentro de la administración pública del gobierno de la Ciudad de México, nos encontramos que existen trabajadores que tienen 5, 10, 15, hasta 25 años. Así es, sí. Sin dígito sindical, lo que merma el salario del trabajador y también el desarrollo integral de sus familias. Y este tema
habrá que anunciarlo ese día, pero también darle la directriz correspondiente, legal y política, para decirle al que vaya a ser próximamente presidente del sindicato, pero también con las relaciones jurídicas con la jefa de gobierno, decirle claramente: doctora, aquí existen tantos trabajadores sin dígito sindical. Esos trabajadores, por criterio de la Corte, debe de aplicarse esos derechos, y en consecuencia ellos, como trabajadores de base, elegir libremente a la sección sindical que quieran pertenecer. El dígito sindical es dentro del ámbito de la libertad sindical, y la aplicación de las condiciones generales está en el campo de la relación jurídica laboral con el patrón gobierno de la Ciudad de México. Y todo esto viene con sus derechos, ¿no, licenciado? Lo que siempre se les ha negado y que los manipulan y los manejan para acciones políticas. Pero qué bueno que hoy nos informa que pues tienen los derechos, ¿no? Desgraciadamente, pues no ha habido la persona que les informe, y ahorita usted pues les está dando la mano y explicando todo este motivo. Pues ahí está, compañeros, el licenciado José Carlos González Reyes. A todos los compañeros que no tienen dígito sindical, se les invita a enterarse de todos sus derechos el día jueves 8 de abril a las 4 de la tarde en la explanada del Monumento a la Revolución. Licenciado, la asesoría legal sobre la extinción de la Caja de Previsión Social, la Captralip. ¿Qué nos tiene con esto, licenciado? Mira, creo yo que todo tiempo en el gobierno tiene una forma de pensar según el gobierno que llegue. Y también creo que las instituciones tienen un periodo de vigencia. O hay de dos: o se refundan las propias instituciones, o el marco normativo que les dio nacimiento tendrá que crear una nueva institución, pero no cambiarle de nomenclatura, sino que realmente funcione para los intereses de las y los trabajadores de base, activos del gobierno de la Ciudad de México, y para los pensionados y jubilados también. El tema de Captralip se vuelve un tema un poco escabroso, porque no es nada más de cambiar. Hay que legislar, hay que crear una norma de seguridad social, hay que atender al tema financiero, material, a recursos humanos. Todos los juicios que tienen contra Captralip, tendrá que absorberlos quizás la nueva institución y responder por ellos. O sea, es una institución que al crearse, pues prácticamente absorbe todo lo que viene arrasando la institución, pero hay que inyectarle dinero, hay que inyectarle capacidad, porque desgraciadamente muchos pensionados y jubilados y activos se ven mermados en sus derechos. De hecho, quiero decirles a las y los trabajadores del gobierno de la Ciudad de México que, por ejemplo, el reglamento de Captralip, que rige el sistema de pensiones y otros derechos económicos y sociales y culturales de los trabajadores en activo, nunca les dijeron que el entonces presidente del sindicato, Juan Ayala Rivero, reformaron el reglamento en el año del 2012, Sí. y otorgando o anunciando que el sistema de pensiones solamente se tendría que pagar a la jubilación o pensión el salario base y el quinquenio. Situación esta que nunca se lo anunciaron. Así es, nunca nos enteramos, licenciado. Nunca lo dijeron. Y fue un golpe al bolsillo del sistema de pensiones y a todos los trabajadores activos que en su momento tendrán que jubilarse y pensionarse. Les están aplicando ese reglamento y no el reglamento de 1988 con el que generaron el derecho de que todas las prestaciones formen parte del salario. Entonces, la nueva institución que nazca deberá de atender, y reitero, la reforma constitucional del 2016 y que se hizo la Constitución de la Ciudad de México, respetando los derechos adquiridos, porque en caso contrario
lo único que vamos a ver, ¿no?, es un agravio a los intereses de los trabajadores, pensionados y jubilados. Y por anunciar algo vigente, por ejemplo, en el Consejo, que es el órgano máximo de Captralir, existen, por ejemplo, vocalías que representan a los trabajadores en activo, pero no representan a los jubilados y pensionados. ¿Por qué no se genera vocalías de representación para ellos? Entonces hay una desigualdad, hay mucho que corregir actualmente en Captralir, pero si vamos en una supuesta avanzada hacia la creación de una nueva institución, cuidado, porque quienes compongan las mesas de trabajo tienen que tener conocimiento de causa, tanto en las reformas que ha habido, en los tratados internacionales, los nuevos criterios jurisprudenciales, pero respetando lo que ya conquistaron los trabajadores del pasado, los pensionados y jubilados, y que estén vigentes en la nueva legislación y mejorar todo aquello que genere un derecho, porque en caso contrario lo único que vamos a ver es una simulación de beneficios que políticamente pueden ser tratables, pero que en la práctica administrativa, jurídica, financiera, pues simplemente es un obstáculo más. Y sería en perjuicio nuevamente del trabajador, sería en ¿no? perjuicio, exactamente. Y sobre todo, ¿no, licenciado? Que les invitamos a los compañeros a estar pendientes, porque pues si no defendemos lo que nos va a corresponder el día de mañana como pensiones y jubilaciones, pues ¿de qué nos vamos a quejar el día de mañana, no? Mira, hasta el momento, y eso es gracias a los juicios que hemos elaborado, hemos logrado que muchos compañeros jubilados y pensionados, en la forma en que se jubilan, y que les han causado un perjuicio, hoy, con esa regulación jurídica a través del juicio administrativo, se pueda componer el sistema de pensiones, logrando duplicar lo que reciben, y que ya una vez causando ejecutoria la sentencia, es decir, que quede firme que ya se ganó el juicio, entonces se conceda las prestaciones que habían perdido ahora a la jubilación. Eso es un derecho, y quiero también subrayarlo y que lo escuchen bien en tu audiencia. Es un derecho que lo tenían los de la nómina 1, pero desgraciadamente del pasado, el día que le dieron la puntilla a la burocracia nacional, se llama 6 de mayo del año 2009. En ese momento la Corte determinó que las prestaciones ya no formaban parte de la jubilación de los trabajadores al servicio del Estado. Imagínate tú cómo se le va a responder a todo, por ejemplo, hablando del sector médico, rama médica, tanto el gobierno federal como la Ciudad de México, la sección 12 y 13. Imagínate aquellos que han estado, toda la estructura de salud que ha estado en la primera línea en contra de la pandemia del COVID, la Corte les pagó diciéndoles que les va a pagar con UMAS las pensiones y jubilaciones. Es un golpe al bolsillo de todos esos trabajadores. Y yo creo que el presidente de la República, así como señaló que en la reforma energética él sería capaz de presentar una iniciativa de reformar la Constitución en un momento dado, pues que ahora haga una reforma a la Constitución prohibiendo el UMA para que todos los servidores públicos del Estado que causen baja, que se pensionen, que se jubilen, gocen de una mejor pensión. Pues mire, una información que muchos no sabían, ¿no? Y pues desgraciadamente pues no tenemos que nos avise, nos diga de estas situaciones. Sin embargo, pues a usted ahorita le damos las gracias de que nos informa. Le damos el saludo al Campamento Zapata, Alcaldía Cuauhtémoc, a Sistemas de Agua, al compañero Rigoberto que nos acompaña el día de hoy. Y pues licenciado, pues no sé, alguna cuestión más que tengamos que tratar, que le quiera informar a los trabajadores. Mira, creo que hemos sostenido una entrevista muy amena, quizás soportada en los elementos jurídicos necesarios,
pero creo que a partir de este momento, lo único que me toca decirle a las y los trabajadores de base en activo, pensionados y jubilados, es que tomen conciencia de lucha, pero una lucha realmente sostenida en el conocimiento de la causa, pero también en un marco jurídico que proteja sus conquistas laborales y de seguridad social y se traduzcan en grandes beneficios, porque uno que también ya fue trabajador como un servidor, la burocracia, los años de servicio pasan muy rápido y el día de mañana, desgraciadamente, se encuentra uno con un sistema de pensiones que es muy triste ver que no les alcanza para nada. Estamos viviendo hoy no solamente una pandemia de salud, estamos viviendo hoy una pandemia laboral, donde existe el desempleo, los salarios aún son muy bajos, y no encontramos o no se encuentran condiciones generales de trabajo vigentes que soporten la carga de una familia, porque ahora con la pandemia y con estos salarios que tienen los trabajadores, la burocracia, que todavía no son homologados a los del gobierno federal, y me atrevo a decirlo por el concepto de ayuda de capacitación, que los trabajadores del gobierno en la Ciudad de México reciben 200 pesos, cuando el gobierno federal ya creo que son 1.600 o 1.700 pesos. Es una gran diferencia. Claro. Entonces, hay que corregir muchos elementos jurídicos, hay que corregir muchos elementos administrativos, pero hay que decirle a la jefa de gobierno que la relación jurídica laboral que se sostenga con la organización sindical, al trabajador de inicio le conviene una persona que tenga la capacidad de conocimiento claro y preciso, como presidente del sindicato, para que dirija los destinos de la propia organización y que la relación jurídica, política, administrativa con la jefa de gobierno sea armónica para que los intereses comunes que se defienden por el sindicato, y que por cierto en una nueva legislación habría que modernizar, actualizar el concepto de sindicato, eso permita que la organización sindical realmente defienda a los trabajadores, porque hay que ponerle no candados a las convocatorias para ver quién llega y quién no llega, sino hay que ponerle candados a la ignorancia, a la corrupción, a la falta de transparencia, a la falta de rendición de cuentas, a la falta de una democracia auténtica, a la falta de cerrarle el paso a la ignorancia de muchos que quieren encabezar la organización y que nada más ven por los intereses propios, y no se trata de eso, se trata de ayudarle a todos, dirigentes o no dirigentes, pero sobre todo, entendiendo la buena burocracia, es ayudarle al gobierno, fortalecerlo institucionalmente, y como consecuencia de ello, sea la ciudadanía la que se vea beneficiada de todo ese diálogo y entendimiento político con el gobierno central, para que los servicios públicos realmente tengan la calidad, porque los ciudadanos pagan impuestos por ello. Hay que darle, y hoy es tiempo de mejorar esas condiciones. Sí se puede, los obstáculos sé que están ahí, pero aun cuando quienes impongan los obstáculos, esas personas un día se habrán de jubilar, porque todo servidor público que sirve al Estado, un día se jubila, un día se pensiona. Y cuando se llega a ser adulto mayor, ya el cuerpo pues ya pasaron los años, entonces ya no es lo mismo. Y las nuevas generaciones, pues dejarle lo que esos que se han retirado, pues queden protegidos en sus derechos, porque son los hijos de quienes ya se fueron, Así es, licenciado. Entonces, esto es una convocatoria transgeneracional para un proyecto jurídico, político y social que beneficie a todos, pero todos debemos participar. Esa es la convocatoria.
Pues ahí está, compañeros, la convocatoria del licenciado José Carlos González Reyes y pues principalmente, ¿no? Que vean que la lucha de hoy es para el futuro de su familia, de sus hijos y pues sin ustedes pues no se puede hacer nada, es lo principal. Y pues ahí está la convocatoria para el día jueves 8 de abril a las 4 de la tarde en la explanada del Monumento a la Revolución. Pues licenciado, pues algunos saludos que le están mandando algunos compañeros, José Antonio Meneses Ramírez, que quiere saber pues de las jubilaciones, cómo van a estar las jubilaciones ahorita que se viene lo de la caja, cómo van a quedar ellos. Mira, lo dejo en concreto. La nueva institución que vaya a nacer, repito, tiene que haber un proceso legislativo en el Congreso Local de la Ciudad de México para que se le dé nacimiento a una ley de seguridad social. Habrá que reformar la ley orgánica de la administración pública y todas las pensiones y jubilaciones, derechos sociales, económicos y culturales que hoy tiene Captralir y los problemas legales que tiene en cuanto, por ejemplo, juicios en los tribunales, todo lo va a absorber. Pero repito, al momento de absorberlo, la nueva institución debe de garantizar el sistema de pensiones y todas esas prestaciones económicas que tienen los trabajadores en activo. Pues ahí está, compañero José Antonio Meneses Ramírez, tu pregunta. Pues ya está, compañero, la invitación, y si quieren un verdadero cambio, pues el día 8 de abril a las 4 de la tarde en la explanada del Monumento a la Revolución veremos todo lo que se puede hacer de cambios y sobre todo con la asesoría del licenciado José Carlos. Pues, licenciado, alguna cuestión más que tenga que nos quiera decir, expresar aquí. Pues creo que hemos platicado lo suficiente, queda muy en claro las ideas. Creo que el lugar en donde se va a llevar la convocatoria es simbólico porque es el Monumento a la Revolución. Claro. Y cuando hablamos de revolución, hoy en día ya no son las armas. Y si son las armas de la inteligencia, Eso. de la razón. Como dice el presidente, todo con la razón y el derecho. Entonces, ese día les digo a todas y a todos que voy a anunciar las propuestas, el proyecto, pero yo no soy quien para hacerlo ni ejecutarlo. Yo tengo la idea principal, pero a quienes corresponde será a los trabajadores, pensionados y jubilados, y también le corresponderá a la persona que asuma la nueva presidencia del Sindicato del Gobierno de la Ciudad de México. Pero quien la asuma deberá de responder a todo esto que estamos platicando. La revolución está en hacer un marco jurídico vigente que le permita a la jefa de gobierno y a la organización sindical a sentarse a dialogar condiciones generales de trabajo que ayuden. Y les voy a regalar una propuesta para eso. Debe de crearse el tabulador por antigüedad, para que todos aquellos que han pasado por su vida laboral, que me he encontrado gente de hasta 50 años de servicio, hoy cuentan con el nivel 8. Así es. Entonces, creo y lo humano sería que fuera un aumento gradual en el nivel salarial según los años de servicio. Ahí se las estoy regalando para que la jefa de gobierno y el próximo presidente lo hagan para responderle a los años de servicio de las y los trabajadores, pero sobre todo para respetar la dignidad de esas personas y algo fundamental, que permitan con un mejor salario el desarrollo integral de toda su familia. No, pues una gran propuesta, licenciado, que les ofrece a los compañeros que se enteren y que pues luchen por quien llegue, que la haga cumplir, ¿no? Licenciado, también tenemos muchas preguntas. Le hacemos la invitación para hacérselas llegar y nos las vaya contestando en el transcurso del día. Pues adelante. Pues está, compañeros, más tarde le hacemos llegar todas sus preguntas al licenciado y se las vamos contestando personalmente.
Pues licenciado, pues muchas gracias y esperemos no sea la última vez que estemos aquí, licenciado, platicando ya después de este movimiento que se prevé para el día 8 de abril a las 4 de la tarde en el Monumento a la Revolución, tengamos otra plática a ver qué resulta de esto, ¿no? Claro, y bueno, pues ya estando ahí presentes las y los trabajadores, pensionados y jubilados, pues habremos de ver qué nace de ello y también pedirles de favor que todos lleven su cubrebocas, guardemos quizás la probable sana distancia, si es que la convocatoria llega a ser mayor, y bueno, pues tratar de hacerlo lo más concreto posible, porque es un poco cansado estar tratando temas jurídicos en una cuestión ya más amplia, ¿no? Claro que sí. Pero pues ahí nos vemos y ojalá asistan, estoy para servirles. Todavía está uno joven, quiere uno construir muchas cosas, claro que sí, pero solamente lo podré hacer si todos me permiten ayudarles. Y ya sería quizás lo importante que anunciarles para esa convocatoria. Pues muchas gracias, licenciado, y pues compañeros, los seguimos invitando a seguirnos en Cambios Sindicales Tu Derecho, como